¡Seguridad! ¡Saquen a esta vieja mendiga de aquí ahora mismo! La familia de mi yerno me bloqueó el paso en la entrada del hotel de 5 estrellas, riéndose de mi ropa vieja como si yo fuera una plaga. Pero la puñalada más dolorosa vino de mi propia hija. Se acercó, no para defenderme, sino para susurrar con la voz llena de vergüenza. Mamá, por favor, vete, no me hagas pasar esta vergüenza. Ellos pensaban que yo era solo una anciana pobre y sucia. No sabían que la única persona con autoridad para ordenar a seguridad en este edificio era yo, y su fiesta estaba a punto de terminar. Mi nombre es Rosaura Méndez. Tengo 62 años. Hoy, parada frente a las puertas giratorias de cristal y oro de este hotel, he aprendido una amarga lección. No importa cuán discretamente intentes vivir, para algunas personas, tu mera existencia es una ofensa. Para mi hija y su familia política, yo soy una mancha en su cuadro perfecto. El taxi se alejó junto a los autos de lujo estacionados en la entrada del Hotel Grand Imperial. Me bajé con cuidado, alisando mi vestido negro. En mis manos, apretaba una pequeña caja de cartón con el pastel que había horneado esta mañana. Mi corazón latía deprisa, no por el lujo, sino por la alegría de ver a mi hija, Camila. Me dirigí a la entrada. Antes de que pudiera dar un paso más, una figura me bloqueó el camino. Un perfume caro, dulce y empalagoso, me golpeó antes de que pudiera ver quién era. Era Beatriz, mi consuegra. Llevaba un vestido de lentejuelas que brillaba como la piel de una serpiente y un collar de piedras que seguramente costaba más que mi casa. «Detente ahí, Rosaura. ¿Se puede saber a dónde crees que vas?», dijo Beatriz, su voz un susurro afilado. «Buenas noches, Beatriz. Vengo por el cumpleaños. Camila me envió una invitación», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Beatriz soltó una risa seca. «Mira, Carlos, tu suegra se ha perdido. Cree que esto es un comedor de beneficencia», dijo, volviéndose. Detrás de ella, Carlos, mi yerno, apareció. Se veía impecable con un traje oscuro, y esa media sonrisa que siempre me hacía sentir pequeña. «Oh, qué vergüenza, doña Rosaura», dijo Carlos, negando con la cabeza. Le dije a Camila que invitarla no era buena idea, pero insistió por lástima. Sentí un nudo en la garganta. ¿Lástima? ¿Mi propia hija sentía lástima de mí? «Carlos, solo vine a felicitar a tu madre. Traje un pequeño regalo», intenté explicar, levantando ligeramente la caja. «¿Un pequeño regalo?», intervino Beatriz. «¿Qué traes en esa caja grasienta? ¿Pan dulce de la panadería de la esquina? Por Dios, Rosaura, este es el Hotel Grand Imperial. Aquí servimos caviar y champán. No necesitamos tus miserias». Miré a través de los cristales del hotel y entonces la vi. Camila, mi niña. Se veía hermosa con un vestido rojo, cerca de la recepción. Me vio. Nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo, esperé que corriera hacia mí, que me defendiera. Pero Camila bajó la cabeza. Carlos se rió de nuevo. «Mamá, mira sus zapatos», dijo. «Siguen siendo los mismos zapatos viejos que usa para ir al mercado». Beatriz hizo una mueca de asco. «Escucha bien, Rosaura», dijo, alzando la voz para que los porteros y los huéspedes que entraban nos oyeran. «Mírate. Esos zapatos llenos de polvo ensuciarán nuestra alfombra roja. Ese vestido pasado de moda. Hueles a pobreza, mujer. Y ese olor no encaja aquí». Permanecí en silencio, pero cuando Camila se acercó lentamente, mis ojos se llenaron de esperanza. Esperaba que ella pusiera fin a la humillación de su familia política hacia su madre. Y ya, susurré. Camila me tomó del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Me apartó a un lado, como si quisiera esconderme. «Mamá, por favor», dijo en un susurro tembloroso. «Diles que me dejen entrar, hija. Solo quiero darte un abrazo». «No, mamá. Vete», dijo Camila. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Qué?», pregunté, incrédula. «Que te vayas», repitió. «¿No ves cómo nos están mirando? Me estás avergonzando terriblemente frente a la familia de Carlos. No encajas aquí, mamá. Este no es tu lugar». Mis manos, que sostenían el pastel, perdieron toda su fuerza. Mi propia sangre, la niña que había llevado en mi espalda, me estaba echando. «Pero, hija, soy tu madre. Por eso mismo, no arruines mi noche. Vete a casa. Te llamaré más tarde. Vete antes de que te vea alguien importante», suplicó Camila. Beatriz, viendo que Camila estaba de su lado, sonrió triunfante. Carlos se rió y le dio una palmadita a Camila en la espalda.
Los tres me dieron la espalda. Camila ni siquiera me miró por última vez. Me quedé allí, inmóvil como una estatua. Los porteros me miraban con lástima. Las risas de mi yerno y mi consuegra resonaban en mis oídos. Me sentí desnuda, diminuta, completamente sola. Miré el imponente hotel, que parecía un palacio, y ahora una fortaleza inalcanzable para mí. Pensaron que habían logrado humillarme y eliminarme de la vida de mi hija, pero no sabían que la risa de mi consuegra fue el error más grande de su vida, porque acababa de despertar el secreto que había guardado durante años bajo este disfraz de pobreza. Todo comenzó hace 3 días. Recuerdo que estaba en mi cocina cuando Camila llegó a casa. Dejó un sobre color crema sobre mi vieja mesa de madera. «Toma, mamá, para el cumpleaños de mi suegra». Lo abrí lentamente. La señora Beatriz de la Garza y el señor Rogelio tienen el honor de invitarla a la celebración de su 60º aniversario en el Hotel Grand Imperial. Leí el nombre del lugar y sentí una punzada en el pecho. El Hotel Grand Imperial. Qué irónica es la vida. ¿Irás, mamá?, preguntó Camila, y en su voz no había esperanza, sino miedo. Miré a mi hija. Cuando su padre murió hace 20 años, nos quedamos solas contra el mundo. La viuda pobre, decían. La mujer que cose para que su hija coma. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Camila, es que mi difunto esposo me dejó un terreno, y yo lo convertí en silencio en un imperio. Me pasé noches en vela estudiando finanzas. El resultado es que hoy soy dueña de la mitad de este barrio, incluido ese lujoso hotel. Se lo oculté todo, esperando que aprendiera el valor del esfuerzo, pero al ver cómo me trataba, supe que había fracasado estrepitosamente. Desde que conoció a Carlos, un joven de apellido largo y cuenta bancaria corta, Camila cambió. La primera vez que él vino a esta casa, miró mis muebles como si tuvieran pulgas. ¿Me escuchas, mamá?, insistió Camila. Carlos dice que es muy importante que vayas. Dice que su madre quiere hacer las paces. ¿Hacer las paces?, pregunté. Esa mujer ni siquiera me saluda por la calle. ¿Por qué querría tenerme allí ahora? Camila suspiró, impaciente. Es su cumpleaños, mamá. Quiere tener a toda la familia reunida. Solo que... Por favor, si vas, trata de arreglarte un poco. Cómprate algo nuevo. La miré fijamente. ¿Te avergüenzo, Camila? Suelte. Él se sonrió. No es eso, mamá. Es solo que la familia de Carlos es muy formal. No quiero que hablen mal de ti o de mí. Ahí estaba la verdad. No era por mí, era por ella. Está bien, hija. Iré, dije. Camila pareció aliviada, pero antes de irse, lanzó su última puñalada. Y mamá, por favor, no vengas en un taxi cualquiera. Pide un Uber decente. No te preocupes, hija. Sé cómo llegar, respondí secamente. Cuando Camila se fue, me quedé mirando la invitación dorada. Beatriz nunca hace nada sin un propósito. Si me invitaba al lugar más caro de la ciudad, era por alguna razón. Me levanté, fui a mi dormitorio y abrí la caja fuerte. Dentro tenía escrituras, acciones y joyas que podrían comprar la casa de Beatriz 3 veces. Podría haber sacado el collar de diamantes, llamado a Mateo, mi jefe de seguridad, para que me enviara el coche blindado. Podría haber llegado a esa fiesta vestida como una reina. Pero cerré la caja fuerte. Si mi hija y su nueva familia querían quererme, tenían que querer a la verdadera Rosaura, la mujer que la había criado sola. El dinero no compra el respeto, y necesitaba saber la verdad, saber hasta dónde llegaba la ceguera de mi hija. Así que tomé una decisión. Iría a la fiesta, pero con mi vestido negro de 5 años, con mis zapatos cómodos y con un regalo hecho por mis propias manos. Sería la prueba final. Si Camila me defendía, si se sentía orgullosa de su madre trabajadora, entonces le daría las llaves del reino. Le contaría todo. Pero si me rechazaba, solo de pensarlo, sentí un frío en el alma. Miré mis manos, arrugadas por el trabajo y el tiempo. Habían construido un imperio en silencio. Ahora, estas mismas manos desenmascararían la mentira en la que vivía mi hija. Con ese pensamiento amargo, guardé la invitación en mi viejo bolso y fui a la cocina. Hornearía ese pastel. Pondría todo mi amor en ese regalo, aunque sospechaba que acabaría en la basura. Porque una madre siempre tiene esperanza, aunque sea la esperanza de una tonta. Esa fue la última vez que me permití ser ingenua. Amanecí con el sol ese día. La cocina se llenó de ese olor dulce a vainilla, canela y mantequilla que tanto le gustaba a Camila cuando era niña.
No quise comprar nada en esas pastelerías francesas que están de moda ahora, donde los pasteles son muy bonitos pero saben a aire. No, yo quería llevar algo mío, algo que dijera te quiero sin usar palabras, algo que tuviera el sabor de nuestro hogar. Batí la masa con fuerza, con esa energía que te da la ilusión. Piqué las nueces una por una, cuidando que no quedara ninguna cáscara amarga. Es la receta de mi abuela, el pastel de nuez que siempre hacíamos para celebrar las cosas buenas en esta casa. Mientras lo metía al horno, cerré los ojos un momento y recé. Le pedí a Dios que este pastel fuera el puente que nos uniera de nuevo, que cuando doña Beatriz y su hijo lo probaran, entendieran que no vengo a pedir nada, sino a dar, que sintieran el calor de unas manos que han trabajado toda la vida. Con el pastel ya frío y guardado en una caja blanca con un listón rojo que planché con cuidado, fui a mi cuarto. Abrí el armario y separé las perchas. Ahí estaba, mi vestido negro. Lo saqué y lo extendí sobre la cama. No es de seda importada. No tiene la etiqueta de un diseñador famoso en el cuello, pero tiene historia. Es el mismo vestido que usé el día que Camila se graduó de la universidad. Recuerdo cómo lloré ese día, aplaudiendo hasta que me ardieron las manos mientras la veía recibir su diploma. Al ponérmelo, sentí que me abrazaba el orgullo de esos años. Me alicé la tela sobre las caderas, asegurándome de que no hubiera ni una arruga. Me calcé mis zapatos negros, los cómodos, los de tacón bajo, esos que han caminado kilómetros y kilómetros para que a mi hija nunca le faltara un plato de comida en la mesa. Me paré frente al espejo de cuerpo entero que tengo en el pasillo. Vi a una mujer de 62 años. Vi las arrugas alrededor de mis ojos y las manchas de sol en mis manos, esas manchas que salen por la edad y el trabajo. Pero también vi dignidad. Me acomodé el cabello, recogiendo los mechones grises en un chongo bajo y prolijo. No necesito joyas, me dije a mí misma, mirando mi propio reflejo a los ojos. Mi joya es mi conciencia tranquila. Doña Beatriz podrá tener millones en el banco, podrá tener meseros que le sirvan el agua en copas de cristal, pero yo tengo el amor de madre intacto. Y eso, quiero creer, vale más que todo el oro y las perlas del mundo. Me eché un poco de agua de colonia detrás de las orejas. Un aroma fresco, a limpio. Estaba lista. Salí de la casa con la caja del pastel en los brazos, cuidándola como si llevara a un recién nacido. El aire de la tarde estaba fresco y limpio. Antes de subir al taxi que había pedido, levanté la vista al cielo. Las primeras estrellas empezaban a asomarse tímidamente entre las nubes. Busqué la más brillante, como siempre hago cuando necesito consejo o fuerza. «Ayúdame, viejo», susurré, pensando en mi esposo fallecido. «Dame la fuerza para aguantar sus miradas. Dame la paciencia para no responder a sus groserías si las hay. Pero sobre todo, ayúdame a proteger el honor de esta familia que construimos con tanto esfuerzo. Si ellos supieran la verdad, si supieran quién soy realmente y lo que poseo. Pero no es el momento. Hoy voy como madre, no como dueña. Hoy voy con el corazón en la mano». El taxista, un muchacho joven y amable, llegó puntual y me abrió la puerta del coche. Me acomodé en el asiento trasero, con mi caja en el regazo, sin soltarla ni un segundo. «Al Gran Hotel Imperial, por favor», le dije con voz clara. El muchacho me miró por el retrovisor, quizás extrañado de que una señora vestida tan sencillo y que salía de este barrio fuera a un lugar tan lujoso. Pero no dijo nada, solo asintió con respeto. El auto arrancó suavemente. Vi pasar las calles de mi colonia, las tiendas de abarrotes, los vecinos barriendo sus banquetas. Luego, poco a poco, el paisaje cambió a avenidas grandes, edificios altos y luces de neón. Nos acercábamos a la boca del lobo. Mi corazón latía con fuerza, mezclando el miedo con la esperanza. Solo quería ver sonreír a mi hija al ver su pastel favorito. Solo eso. Mis amigos, ¿alguna vez han puesto todo su corazón en preparar un regalo? ¿Han cocinado o creado algo con sus propias manos solo para que alguien más lo mire con desprecio porque no costó una fortuna? Si ustedes también creen que el valor de una persona está en su alma y no en su cartera, por favor, denle un me gusta a esta historia y escriban en los comentarios: «Yo apoyo a la madre». Su apoyo es la fuerza que necesito para contarles lo que pasó después, porque créanme, nadie estaba preparado para lo que sucedió esa noche. El taxi se detuvo suavemente frente a la entrada. No era un coche de lujo como los que hacían fila delante de nosotros, esos autos negros y brillantes que parecen deslizarse sin tocar el suelo.
Era un coche sencillo, limpio, de un sitio de taxis de mi barrio. Pagué al muchacho y me quedé un momento dentro, mirando hacia arriba a través de la ventanilla antes de abrir la puerta. El Gran Hotel Imperial. Mi hotel. Aunque nadie lo sepa, recuerdo perfectamente el día que firmé la compra de este edificio. Estaba en ruinas, olvidado por Dios y por los inversionistas. Yo vi lo que nadie más vio. Aprobé el presupuesto para esa fachada de cantera rosa que ahora brillaba bajo los reflectores. Autoricé esos ventanales de piso a techo que dejaban ver el interior dorado como si fuera una joya en exhibición. Se ve imponente, majestuoso. Es un logro que debería llenarme el pecho de orgullo, y lo hace. Pero esta noche, ese orgullo tenía un sabor amargo en la boca. Mientras admiraba la arquitectura, mi mente de empresaria no podía dejar de hacer cuentas. No podía evitar pensar en las facturas. Sé exactamente cuánto cuesta reservar el salón principal en temporada alta. Sé cuánto cuesta el menú de degustación de 5 tiempos que Beatriz eligió, porque yo misma aprobé los precios con el chef el mes pasado. Y también sé, porque mis contadores son eficientes y me pasan los reportes de todos los inquilinos y socios comerciales, que la empresa de Carlos está en números rojos, están quemando dinero que no tienen, están organizando una fiesta de Reyes con el bolsillo de un mendigo, todo pagado con tarjetas de crédito al tope y préstamos que ya no pueden sostener. Es una obra de teatro carísima, montada solo para impresionar a gente a la que no le importan en lo más mínimo. Bajé del auto. El aire acondicionado del vestíbulo se escapaba cada vez que las puertas giratorias se movían, trayendo un aroma a flores frescas que chocaba con el aire tibio de la calle. Un botones joven, con su uniforme impecable de galas doradas, se acercó de inmediato. Sus ojos recorrieron rápidamente mi figura. Vio mi vestido negro de hace 5 años. Vio la caja de pastel de cartón blanco que yo abrazaba contra mi pecho como un escudo. Vio mis zapatos cómodos. Vi la extrañeza en su mirada. No soy el tipo de cliente que suele bajar en la entrada principal de este hotel. Aquí bajan modelos, políticos, herederos, no señoras mayores que huelen a canela y viajan en taxi. Pero el muchacho no hizo ninguna mueca, no hubo desdén en su rostro. Me saludó con una inclinación de cabeza respetuosa y me ofreció la mano enguantada para ayudarme a subir al bordillo con delicadeza. En mis propiedades, el respeto se le da a todos por igual. Traigan diamantes en el cuello o traigan callos en las manos. Al menos mis empleados entienden lo que mi propia familia ha olvidado. Me quedé parada un instante antes de entrar, justo en el borde de la alfombra roja, observando la escena a través de los inmensos cristales. Parecía una pecera gigante, una pecera llena de tiburones vestidos de seda y lino. Ahí estaban, justo en el centro del vestíbulo. Doña Beatriz, con una copa de champán en la mano, reía con la cabeza echada hacia atrás ante el comentario de un hombre de traje gris. Pude ver, incluso desde afuera, cómo su sonrisa se apagaba en el instante exacto en que el hombre se daba la vuelta para ir al bar. Era una máscara, una actuación perfecta. Carlos, mi yerno, hacía reverencias exageradas a una pareja de ancianos que sé que son dueños de una cadena de farmacias importante. Se desvivía, se doblaba, casi se arrastraba por un gramo de atención de los poderosos. Era penoso verlo. Y entonces sucedió. La mirada de Beatriz barrió la entrada buscando a alguien más importante, quizás a algún político o a algún socio que pudiera salvarlos de la ruina. Pero se topó conmigo. Se topó con la mujer del vestido negro y la caja de cartón parada al otro lado del cristal. Su sonrisa de anfitriona perfecta se congeló. No se borró. Se transformó en algo feo, una mueca torcida, una mezcla de incredulidad y profundo desprecio. Vi cómo sus labios pintados de rojo intenso se movían rápido. Le dio un codazo discreto pero firme a Carlos en las costillas y jaló del brazo a Camila, que estaba distraída acomodándose el arete. Beatriz le susurró algo al oído con urgencia y señaló hacia donde yo estaba con un movimiento brusco y agresivo de la barbilla. La reacción fue inmediata. Los tres se giraron al mismo tiempo hacia mí. Dejaron a sus invitados de lujo con la palabra en la boca y caminaron hacia las puertas giratorias con paso decidido. Se plantaron ahí, justo en la salida, hombro con hombro, bloqueando el paso. Parecían soldados defendiendo una fortaleza de un invasor indeseado, no una familia recibiendo a una abuela. Beatriz en el centro, como la generala de un ejército de apariencias. Carlos a su derecha, con el pecho inflado y la mandíbula tensa. Y Camila, mi Camila, a la izquierda, mirando al suelo
incapaz de levantar la vista, se convirtieron en un muro humano, un muro hecho de soberbia, de vergüenza y de un miedo terrible al que dirán. Respiré hondo, llenando mis pulmones de valor. Abracé mi caja de pastel un poco más fuerte para que no notaran que me temblaban las manos, y di el primer paso hacia ellos. Sabía que al cruzar esa puerta no iba a encontrar una bienvenida, sino una guerra. Me planté frente a ellos, sintiendo cómo el aire se volvía pesado, casi irrespirable. No me dieron tiempo ni de decir buenas noches. No hubo un hola, no hubo un beso, solo hubo un muro de hostilidad. Beatriz fue la primera en disparar, y lo hizo con una sonrisa torcida, de esas que no llegan a los ojos, asegurándose de que las personas que entraban detrás de mí escucharan cada palabra. «Vaya, Rosaura», dijo ella, arrastrando las vocales con esa falsa elegancia que tanto ensaya frente al espejo. «Veo que decidiste ignorar todas las reglas de etiqueta. Ese trapo negro que traes puesto. Parece que vienes a un funeral, no al cumpleaños más exclusivo de la temporada. ¿Es que acaso no tienes espejos en tu casa? ¿O es que el buen gusto también cuesta demasiado para tu bolsillo?» Apreté la caja del pastel contra mi pecho, sintiendo cómo el cartón se hundía bajo mis dedos. Traté de mantener la cabeza alta, aunque por dentro me estaba quemando la vergüenza. «Es el vestido que usé en la graduación de Camila», dije, intentando que mi voz no temblara. «Y este pastel es el de nuez, la receta de la abuela. Lo hice yo misma esta mañana, pensando en ustedes». Beatriz soltó una carcajada corta y seca, como un ladrido. Se llevó una mano al pecho, fingiendo estar escandalizada, y miró a los invitados que pasaban, buscándolos como cómplices de su burla. «¿Escucharon eso?», dijo ella, elevando el tono. «Un pastel casero, por el amor de Dios. Rosaura, tenemos contratado a un chef francés que ha ganado estrellas Michelin. ¿De verdad crees que vamos a poner esa cosa grasosa en mi mesa de postres? ¿Crees que mis invitados van a comer algo que salió de tu cocina? Esto no es una kermés de barrio». Entonces intervino Carlos. Si las palabras de Beatriz eran agujas, las de mi yerno eran martillos. Él no estaba actuando para la galería. Él estaba enojado de verdad. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, y pude oler el alcohol en su aliento mezclado con su colonia cara. Sus ojos estaban inyectados de una furia que no correspondía al momento. Era la furia de un hombre asustado que necesita patear a alguien más débil para sentirse poderoso. «Eres un lastre, Rosaura», me escupió las palabras en la cara. «Siempre lo has sido. Una carga, una vergüenza. Tengo inversionistas importantes allá adentro, gente que maneja millones. ¿Qué van a pensar si ven a la madre de mi esposa vestida como la sirvienta?» Me estás arruinando la imagen, Carlos. Intenté hablar, pero él no me dejó. «Cállate», me cortó de tajo. «Dime una cosa, suegra. ¿Siquiera traes dinero en esa bolsa vieja para darle propina al muchacho que te abrió la puerta? ¿O esperas que yo pague eso también? Porque estoy harto de cargar con gente que no aporta nada. Eres una muerta de hambre que se quiere colgar de nuestro éxito». Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Mis manos empezaron a sudar frío. Miré a mi alrededor. La gente en el vestíbulo nos miraba. Algunos se reían tapándose la boca, otros susurraban. Me sentí desnuda, expuesta, despojada de toda dignidad. Quise gritarle que su éxito estaba construido sobre naipes, que el dinero que gastaban no era suyo, que la única persona solvente en ese círculo era yo. Pero me mordí la lengua. No me iba a rebajar a su nivel. «No vengo a pedir dinero, Carlos», dije con toda la calma que pude reunir. «Vengo porque soy familia. Y este regalo es una muestra de cariño, algo que el dinero no puede comprar». Le extendí la caja, en un último intento desesperado de paz. Un gesto ingenuo de una madre que se niega a ver la maldad en los suyos. Carlos miró la caja blanca con el listón rojo como si fuera una bomba. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco puro. «¿Cariño?», dijo él con desprecio. «Tu cariño no paga las cuentas. Tu cariño no me sirve de nada. No queremos tus obras». Y entonces lo hizo. Con un movimiento rápido y violento, Carlos levantó la mano y dio un manotazo brutal a la caja que yo sostenía. No lo vi venir. El golpe fue seco y contundente. La caja se me escapó de las manos. El tiempo pareció detenerse mientras veía mi regalo, ese pastel que había horneado con tanta ilusión, caer al suelo. La caja golpeó el mármol pulido del vestíbulo y se abrió. El pastel se partió en pedazos, esparciendo migajas,
nueces y betún por todo el piso inmaculado. Quedó ahí, deshecho, como una mancha fea en medio de tanta perfección. El vestíbulo se quedó en silencio por un segundo. Todos miraban el desastre en el suelo. Yo miré mi pastel, destruido, y sentí que algo dentro de mí se rompía también. No fue el corazón, fue la paciencia, fue la venda de los ojos. Carlos se sacudió la mano, como si hubiera tocado algo sucio, y me miró con una satisfacción cruel, señalando el desastre a mis pies. «Ahí está», dijo él, con una voz fría que me heló la sangre. «Ese es el lugar de la basura. En el suelo. Y ese es tu lugar también, Rosaura. Junto a tus miserias». Levanté la vista lentamente del suelo. Mis ojos, que antes buscaban comprensión, ahora buscaban a una sola persona. No miré a Carlos, no miré a Beatriz, busqué a Camila. Mi hija estaba ahí, parada junto a ese monstruo, mirando las migajas en el suelo. Todo dependía de ella ahora. Todo mi mundo, todo mi amor, pendía de un hilo, esperando su reacción. Esperé. Juro por la memoria de mi esposo que esperé un segundo más. Esperé a que Camila gritara. Esperé a que le diera una bofetada a Carlos. Esperé a que se agachara a recoger los pedazos de mi pastel. A que me tomara de la mano y me dijera que nos fuéramos de ahí, lejos de esa gente podrida. Pero Camila no miró el pastel. Sus ojos, grandes y maquillados, no vieron el amor de madre embarrado en el piso. Sus ojos recorrieron el vestíbulo con pánico, saltando de una cara a otra, aterrorizada de que alguien importante hubiera visto el espectáculo. Vio a los socios de Carlos murmurando, vio a las señoras de sociedad tapándose la boca con sus abanicos, y el miedo en su mirada se transformó en algo mucho más doloroso para mí. Se transformó en rechazo. Camila se acercó a mí, me tomó del brazo, pero no fue un agarre suave. Sus dedos se clavaron en mi carne con desesperación, jalándome hacia la salida, como si yo fuera un perro callejero que se coló en una boda. Se inclinó hacia mi oído y con una voz que temblaba de rabia contenida, me susurró las palabras que terminaron de matar a la Rosaura ingenua que había vivido en mí hasta hoy. «Mamá, vete, por favor, lárgate ya», me sisió al oído. «¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Me estás matando de la vergüenza. Te dije que no vinieras si no tenías dinero para comportarte. Te lo advertí. Mírate, mamá. Das pena. Vete antes de que termines de arruinar mi vida». El tiempo se detuvo. Sentí un frío absoluto que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Fue como si me hubieran arrancado el corazón del pecho sin anestesia. El dolor del pastel roto desapareció. Los insultos de Carlos y las risas de Beatriz se volvieron lejanos, como un zumbido de moscas. Lo único que escuchaba, repitiéndose una y otra vez en mi cabeza, era la voz de mi hija. «Das pena. Arruinas mi vida, si no tienes dinero». Miré a Camila. Realmente la miré. Y en ese instante, la venda que había llevado en los ojos durante años se cayó. Ya no vi a mi niña pequeña, ya no vi a la estudiante esforzada por la que me sacrifiqué. Vi a una extraña, vi a una mujer vacía, consumida por la ambición de pertenecer a un mundo que la desprecia, capaz de pisotear a la madre que le dio la vida solo para no perder su lugar en esa mesa de fantasía. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no fue un rompimiento que debilita. Fue como cuando se rompe un cascarón. La tristeza se evaporó y dejó en su lugar un vacío frío, duro y limpio. La lástima que sentía por mí misma desapareció, la esperanza de ser aceptada se murió, y de las cenizas de esa madre abnegada y sufrida, despertó la mujer que construyó este imperio. Despertó la dueña. Me solté de su agarre con un movimiento brusco, seco. Camila trastabilló un poco por la sorpresa. Me pasé la mano por la cara, borrando la única lágrima que se había atrevido a asomar. No volvería a llorar por ellos, nunca más. Enderecé la espalda, alcé la barbilla, sentí cómo mis vértebras se acomodaban una por una, recuperando la estatura y la dignidad que había encogido para caber en su mundo pequeño. Respiré hondo, el aire del hotel ya no me parecía ajeno. Olía a mi esfuerzo, olía a mi inversión, olía a mi propiedad. Miré a Camila, que me observaba confundida por mi repentino cambio de postura. Luego miré a Carlos, que seguía con su mueca de asco, y a Beatriz, que me miraba como si fuera un insecto resistente que se niega a morir. Ya no me daban miedo. Ya no me daban dolor. Solo me daban lástima.
una lástima profunda por lo pequeños que eran. Di un paso hacia Beatriz. Ella, instintivamente, dio un paso atrás, sorprendida por la fuerza que de repente emanaba de mi mirada. Mis ojos, que antes buscaban aprobación, ahora la juzgaban. Beatriz me miró nerviosa y soltó una risita incómoda. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Te vas a poner a llorar o vas a llamar al taxi?, dijo ella, intentando recuperar el control. La miré fijamente a los ojos, con una calma que la desarmó. Tienes razón, Beatriz, dije. Mi voz ya no temblaba, era firme, clara y resonante, como el acero. Tienes toda la razón en algo que dijiste hace un momento. Beatriz parpadeó, confundida. Ah, ¿sí? ¿En qué?, preguntó ella con arrogancia. Dijiste que la gente como yo no puede pagar una cena en un lugar como este. Continué, saboreando cada palabra. Y es verdad, esta noche no voy a pagar ni un centavo por esta cena. Carlos soltó un bufido de burla. Pues claro que no vas a pagar, porque te vas a ir. No tienes con qué pagar, vieja ridícula. Lo ignoré y mantuve mi vista clavada en Beatriz. No voy a pagar, Beatriz, no porque no tenga dinero, dije, bajando el tono para que ella tuviera que inclinarse a escucharme, atrayéndola a mi terreno. No voy a pagar porque yo no necesito pagar para estar en mi propia casa. Beatriz frunció el ceño sin entender. ¿Tu casa? ¿De qué diablos estás hablando? Estás delirando, Rosaura. El sol te afectó el cerebro. Antes de que pudiera responderle, vi movimiento por el rabillo del ojo. Al fondo del pasillo principal, más allá de la recepción, una puerta doble se abrió. Conozco esos pasos. Conozco esa silueta. Era don Mateo, mi jefe de seguridad, un hombre de casi mi edad, con el cabello blanco y la postura de un militar. Llevaba años trabajando para mí, protegiendo mis intereses desde las sombras. Mateo había visto todo desde las cámaras de seguridad. Lo vi en su cara. Su rostro, generalmente impasible, estaba tenso por la furia contenida al ver cómo me habían tratado. Venía caminando rápido, con pasos largos y decididos que resonaban en el mármol como tambores de guerra. Detrás de él venían 4 oficiales de seguridad más, todos altos, todos serios. Los invitados se apartaban a su paso, sintiendo la autoridad que emanaba de ellos. Carlos también los vio y sonrió, pensando estúpidamente que venían a ayudarlo. Por fin, dijo Carlos, suspirando aliviado. Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente. Está molestando a los invitados. Mateo no disminuyó la velocidad. Sus ojos no miraban a Carlos. Sus ojos estaban fijos en mí. Había una mezcla de respeto, lealtad y una solicitud de permiso en su mirada. Me quedé quieta, esperando. El momento de la verdad había llegado. La madre había muerto en la entrada. Ahora, la patrona estaba lista para tomar el mando. Mateo llegó hasta nosotros. Se detuvo en seco frente a mí, ignorando completamente a Carlos, que le gritaba órdenes. El silencio en el vestíbulo se hizo absoluto. Todos contenían el aliento. Mateo me miró, y por primera vez en toda la noche, alguien me miró con el respeto que merezco. Abrió la boca para hablar, y su voz, grave y potente, llenó todo el espacio. Señora Rosaura, dijo Mateo. Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando doña Beatriz soltó una carcajada que resonó contra el techo alto del vestíbulo. No fue una risa de alegría, sino un sonido agudo, histérico, cargado de burla. Ella se llevó una mano al pecho, jadeando como si acabara de escuchar el chiste más gracioso y ridículo del mundo. Sus ojos brillaban con malicia mientras se giraba hacia los invitados que, atraídos por el alboroto, habían detenido sus conversaciones para mirar el espectáculo. Por favor, llamen a una ambulancia o mejor a un psiquiátrico, gritó Beatriz, abriendo los brazos para abarcar a toda la audiencia. Mi consuegra ha perdido la razón por completo. Mírenla, la pobre mujer está tan desesperada por encajar, tan avergonzada de su pobreza, que ahora alucina que es la dueña del Gran Hotel Imperial. Es demencia senil. No hay otra explicación. Qué vergüenza tener que presenciar esto. Los murmullos de la gente se elevaron como una marea. Vi dedos señalándome, vi sonrisas burlonas, vi ojos que me miraban como si fuera un animal de circo. Sentí la sangre subirme a las mejillas, caliente y dolorosa. No estaba loca, pero por un segundo, la crueldad de su burla fue tan intensa
que sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Beatriz estaba convirtiendo mi verdad en un delirio público, usando mi dignidad como trapo para limpiar sus propios miedos. Carlos, envalentonado por la risa de su madre y desesperado por cortar la escena de raíz, dio un paso brusco hacia mí. Su rostro estaba rojo de ira, las venas de su cuello se marcaban tensas contra el cuello de su camisa almidonada. Ya no le importaban las apariencias, solo quería eliminarme de su vista. Antes de que pudiera reaccionar, sentí sus dedos cerrarse alrededor de mi brazo izquierdo. No fue un toque para guiarme, fue un agarre violento, cruel. Sus dedos se clavaron en mi carne blanda, apretando con tanta fuerza que solté un gemido de dolor involuntario. El dolor físico fue agudo, pero el dolor de ser tratada como un objeto, como una basura que hay que sacar a la fuerza, fue mucho peor. «Suéltame, Carlos», dije, tratando de zafarme, pero él era más joven y mucho más fuerte. «Cállate la boca y camina, vieja loca», me siseó al oído, su aliento caliente contra mi cara. «No voy a dejar que arruines mis negocios con tus fantasías de grandeza. Si no te vas por las buenas, te voy a sacar a rastras y te voy a tirar a la banqueta yo mismo». Me jaló con fuerza, haciéndome trastabillar. Mis zapatos cómodos resbalaron en el mármol pulido. Estuve a punto de caer, y por un instante aterrador, vi mi futuro inmediato. Yo, Rosaura Méndez. Tirada en la calle, magullada y humillada por el esposo de mi hija, mientras ella miraba hacia otro lado. «Seguridad», gritó Carlos, arrastrándome hacia donde venía el grupo de hombres uniformados. «Llévense a esta mujer, tírenla a la calle y asegúrense de que no vuelva a acercarse a menos de 100 metros». Carlos levantó la mano libre, quizás para empujarme, quizás para hacerme daño de verdad. Cerré los ojos, esperando el impacto, esperando el final de mi dignidad. Mi corazón latía desbocado, como un pájaro atrapado en una jaula, gritando por una justicia que parecía no llegar. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, sentí un cambio repentino en la presión del aire. El tirón en mi brazo cesó de golpe. Abrí los ojos y vi algo que se quedaría grabado en mi memoria para siempre. Una mano grande, firme y callosa, había interceptado la muñeca de Carlos en el aire. Era una mano que conocía bien, una mano que había firmado cheques de nómina, que había revisado planos de construcción y que ahora se cerraba como un cepo de acero alrededor del brazo de mi yerno. Don Mateo estaba ahí, no el Mateo amable que me traía los reportes mensuales. Este era Mateo el protector, el jefe de seguridad, un hombre que no toleraba la falta de respeto. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos ardían con una furia fría y controlada. Con un movimiento seco y preciso, torció la muñeca de Carlos, obligándolo a soltarme. Carlos soltó un grito de sorpresa y dolor, retrocediendo y sobándose la muñeca. «¿Qué te pasa, imbécil? ¿No sabes quién soy? Soy el cliente. Soy el que paga», gritó Carlos, tratando de recuperar su postura dominante, aunque el miedo ya empezaba a asomar en sus ojos. «Te voy a reportar. Voy a hacer que te despidan. Quita tus manos de encima». Mateo ni siquiera lo miró. Me miró a mí. Con una delicadeza que contrastaba totalmente con la violencia de segundos antes, Mateo extendió las manos y me acomodó el chal sobre los hombros. Me alisó la manga del vestido donde Carlos la había arrugado. Fue un gesto tan íntimo, tan respetuoso, que el nudo en mi garganta se apretó hasta doler. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó Mateo en voz baja. Asentí, incapaz de hablar. Entonces, Mateo se giró lentamente hacia Carlos y Beatriz. Se irguió cuán alto era, ocupando el espacio con una autoridad innegable. Detrás de él, 5 guardias de seguridad más, hombres grandes y serios, formaron una fila perfecta, un muro impenetrable entre mi familia y yo. Carlos, confundido por la falta de obediencia, abrió la boca para volver a gritar. «Oigan, ¿están sordos? Les dije que sacaran a esta vieja». «Silencio», tronó la voz de Mateo. La palabra resonó como un disparo en el vestíbulo. Carlos cerró la boca de golpe. Beatriz dio un paso atrás, llevándose la mano al collar. Incluso los invitados dejaron de murmurar. El aire se volvió eléctrico. Entonces sucedió lo imposible, lo que nadie en esa sala, excepto yo, podía haber imaginado. Mateo dio un paso atrás, se alineó con sus hombres y, como si hubieran ensayado este momento toda su vida, dieron un golpe de tacón al unísono. El sonido seco del cuero contra el mármol fue la única advertencia. 1, 2,
3. Al mismo tiempo, Mateo y los 5 guardias doblaron la cintura. Se inclinaron en una reverencia profunda, perfecta, de 90 grados. Era la reverencia que se le hace a la realeza. Era la reverencia que se le hace a la autoridad suprema. Se quedaron así, inclinados ante mí, ante la mujer del vestido viejo y los zapatos gastados. Y entonces, con una voz coral que retumbó en las paredes doradas del hotel, Mateo habló por todos. Bienvenida a casa, señora presidenta. Lamentamos profundamente la falta de respeto de estos intrusos. Esperamos sus órdenes. El tiempo se congeló. Nadie respiraba. Nadie se movía. Mis ojos recorrieron la sala. Vi la cara de Beatriz. Ya no había risa. Su mandíbula había caído, dejando la boca abierta en una O grotesca. Su piel, bajo las capas de maquillaje, se había vuelto del color de la ceniza. Vi a Carlos, paralizado, con la mano aún sobándose la muñeca, mirando a los guardias inclinados y luego a mí, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Presidenta. La palabra flotaba en el aire, pesada, ineludible. Vi a Camila. Se había llevado las manos a la boca y sus ojos estaban tan abiertos que parecía que se le iban a salir. En su mirada ya no había vergüenza ajena. Había terror, terror puro y absoluto, al darse cuenta de que la mujer a la que acababa de echar a la calle, la mujer a la que había negado, era la dueña del suelo que pisaba. Yo seguía ahí parada, sintiendo cómo el dolor de mi brazo palpitaba, pero ya no me importaba. Me enderecé aún más. Sentí cómo la fuerza volvía a mi cuerpo. Ya no era Rosaura la viuda pobre, ya no era la suegra molesta, era Rosaura Méndez, la dueña, la patrona, y el silencio que reinaba en el salón era el sonido de mi victoria. Si usted todavía está escuchando esto, por favor comente el número 1 abajo, para hacerme saber que todavía hay compañeros en este viaje conmigo. Su presencia es mi mayor motivación para contar la última parte, donde cada uno recibe exactamente lo que merece. El silencio que siguió a la reverencia de Mateo y sus hombres fue absoluto. Era un silencio denso, pesado, de esos que calan hasta los huesos. En ese momento, el lujoso vestíbulo del Gran Hotel Imperial dejó de ser un lugar de fiesta y se convirtió en una sala de juicio. Miré a doña Beatriz. La mujer que hace unos minutos se reía con la boca abierta, ahora parecía haber olvidado cómo respirar. Su rostro, cubierto de capas de maquillaje caro, se cuarteaba bajo la presión de la realidad. Intentó hablar, intentó soltar otra de sus risitas venenosas para romper la tensión, para decir que todo era una broma de mal gusto. Pero de su garganta solo salió un sonido ahogado, un gemido patético que murió antes de nacer. Sus ojos saltaban de los guardias de seguridad a mí. Y por primera vez, vi el miedo real en ellos. No el miedo a perder dinero, sino el miedo a perder la cara, a ser descubierta como la fraude que era. Carlos estaba aún peor. El color había abandonado su piel por completo, dejándolo con un tono grisáceo enfermizo. Se sostenía la muñeca que Mateo le había torcido, pero creo que ya ni siquiera sentía el dolor físico. Lo que sentía era el terror frío de darse cuenta de que había agredido a la dueña del edificio, a la persona que tenía el poder de destruirlo con una sola llamada. Lo vi tragar saliva, su nuez subiendo y bajando con dificultad, mientras su cerebro pequeño intentaba procesar cómo la suegra, a la que llamaba muerta de hambre, podía tener a un ejército a sus pies. Pero la humillación de mi familia política apenas comenzaba. Desde el fondo del pasillo, corriendo con una prisa que rara vez se ve en un hombre de su posición, apareció Ricardo Velasco, el gerente general del hotel. Detrás de él venía Jean-Paul, nuestro chef ejecutivo, con su inmaculada filipina blanca y el gorro alto. Ricardo, un hombre que siempre mantiene la compostura, venía secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Señora Méndez, doña Rosaura, dijo Ricardo al llegar, casi sin aliento, haciendo una inclinación profunda ante mí, ignorando por completo a Beatriz y a sus invitados. Mil disculpas. No sabíamos que vendría hoy. Si hubiéramos sabido, habríamos preparado la entrada principal como se debe. Jean-Paul, el chef que Beatriz presumía haber contratado personalmente, se acercó también. Madame, dijo con su acento francés, tomándome la mano con delicadeza. Es un honor tenerla aquí. Espero que el menú sea de su agrado, aunque sé que nada se compara con su gusto exquisito. Vi cómo las rodillas de Beatriz flaqueaban.
Se tuvo que agarrar del brazo de Carlos para no caerse. Ahí estaba la confirmación final. No era solo seguridad, era la gerencia. La mentira de Beatriz, esa fantasía de que ella era la reina de la noche, se desmoronó como un castillo de naipes ante la brisa. No respondí a los halagos de mi personal con palabras. Solo asentí levemente, con la calma de quien está acostumbrada a mandar. Luego, posé mis ojos en mi familia. Ya no los miraba desde abajo, ya no era la víctima. Me ajusté el chal sobre los hombros con un movimiento lento y deliberado. Di un paso hacia adelante. La multitud de invitados, esos mismos que se habían reído de mi vestido viejo, se apartó apresuradamente, abriendo un camino ancho para mí como si fuera la realeza. Bajaban la cabeza a mi paso, avergonzados, temerosos de hacer contacto visual conmigo. Caminé despacio hacia Carlos. Él retrocedió instintivamente, chocando contra su madre. Lo miré a los ojos y vi cómo se encogía. Quería desaparecer. Quería volverse invisible. Pasé por su lado sin detenerme, sin decirle una sola palabra. Mi indiferencia fue mi mejor venganza. Para mí, en ese momento, él ya no existía. Era menos que una sombra. Me detuve un momento junto a Mateo, que seguía en posición de firmes. Señalé con un gesto leve de mi mano hacia el suelo, donde yacían los restos de mi pastel de nuez, pisoteado y esparcido por el mármol. Luego, levanté la vista y señalé con la misma mano hacia Beatriz y Carlos. Mateo. Dije con voz tranquila, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. Encárgate de limpiar la basura, toda la basura. Sí, señora presidenta, respondió Mateo con voz de trueno. No necesité aclarar a qué basura me refería. El color rojo que subió a la cara de Beatriz me dijo que ella lo había entendido perfectamente. Seguí caminando hacia los elevadores, no hacia los elevadores de huéspedes. Caminé hacia el elevador privado del fondo, ese que tiene las puertas doradas grabadas con flores de lis. Ese elevador que Beatriz siempre miraba con envidia, preguntando quién era el VIP que podía usarlo. Hoy iba a saber la respuesta. Ricardo se adelantó para presionar el botón de llamada con su tarjeta maestra. Las puertas doradas se abrieron suavemente, revelando un interior de espejos y terciopelo. Estaba a punto de entrar, a punto de dejar atrás este circo de vanidades, cuando sentí una mirada clavada en mi espalda. Me detuve. Giré la cabeza lentamente, solo un poco, lo suficiente para verla a ella. Camila. Mi hija estaba parada sola, separada de su esposo y de su suegra. Temblaba como una hoja en medio de una tormenta. Sus manos apretaban su bolso de diseñador hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Me miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico. Era la mirada de alguien que acaba de darse cuenta de que quemó el único puente que tenía para volver a casa. Ella abrió la boca, quizás para decir mamá, quizás para pedir perdón, pero ninguna palabra salió. La miré con una tristeza infinita, pero también con una firmeza que nunca antes había usado con ella. Recordé cómo me había pedido que me fuera. Recordé cómo le importó más la opinión de unos desconocidos que la dignidad de su madre. Conecté mis ojos con los suyos y le hablé. No grité. No necesité hacerlo. Mi voz atravesó la distancia entre nosotras como una flecha. Escogiste tu lugar, Camila, dije suavemente. Escogiste pararte del lado de los que aparentan y le diste la espalda a los que son. Ahora disfruta de la fiesta. Disfrútala mucho, hija mía, porque estás exactamente donde mereces estar. Vi cómo sus labios temblaban. Vi cómo estiraba una mano hacia mí, un gesto débil y tardío. Me di la vuelta y entré en el elevador. Las puertas doradas comenzaron a cerrarse lentamente, cortando la visión del vestíbulo. Vi por última vez la cara descompuesta de Beatriz, la cobardía de Carlos y la desolación de Camila. Y luego, las puertas se juntaron. El mundo de abajo, el mundo de las mentiras y las humillaciones, desapareció. El elevador comenzó a subir, llevándome hacia mi oficina en el último piso, hacia la soledad de la cima, dejándolos a ellos abajo, enfrentando el desastre que ellos mismos habían creado. Desde la soledad de mi oficina en el último piso, me serví una taza de té. Mis manos ya no temblaban. Me senté frente a la pared de monitores que muestran cada rincón de mi hotel. No necesitaba estar abajo para ver el desenlace. La tecnología me permitía ser testigo de la caída de Roma desde la comodidad de mi sillón de cuero. Lo que vi en esas pantallas fue una lección de humildad impartida a la fuerza. Beatriz y Carlos, intentando rescatar los restos de su naufragio,
trataron de reagrupar a los invitados que quedaban. Con sonrisas forzadas que parecían muecas de dolor, los invitaron a pasar al Salón Dorado, la sala VIP que habían reservado meses atrás para la cena privada. Vi cómo caminaban con esa arrogancia de quien cree que el dinero lo arregla todo, guiando a la manada hacia las puertas dobles de roble tallado. Pero al llegar, se toparon con un muro. El gerente de banquetes, un hombre serio que sigue mis instrucciones al pie de la letra, les bloqueó el paso. No necesité audio para saber lo que les estaba diciendo. Vi sus gestos firmes. Les estaba informando que la reservación del área VIP había sido cancelada por orden directa de la presidencia. El acceso estaba denegado. Vi a Beatriz manotear. Vi cómo su cuello se ponía rojo. Estaba exigiendo, gritando seguramente. ¿Sabe usted quién soy yo? Pero en este hotel ella no era nadie. Solo una clienta más con mal comportamiento. El gerente señaló hacia otro lado. No los echó a la calle. Eso hubiera sido darles una excusa para hacerse las víctimas. Hizo algo mucho más cruel y justo. Los reubicó. Los mandó a la zona de mesas generales del bar del lobby, justo al lado de la puerta de servicio de la cocina. Es el lugar más ruidoso, donde los meseros entran y salen con platos sucios, donde las corrientes de aire golpean cada vez que alguien entra al hotel. Ahí terminaron. La gran doña Beatriz, arrastrando la cola de su vestido de lentejuelas entre las mesas de turistas en shorts y sandalias, sentándose en una silla estándar, mientras los meseros pasaban rozándole la espalda con charolas llenas de vasos vacíos. La vergüenza fue un veneno rápido. Los invitados importantes, esos banqueros y socios que Carlos tanto quería impresionar, no aguantaron ni 10 minutos. Vi cómo empezaban a mirar sus relojes. Vi las excusas falsas. Uno a uno, se acercaron a despedirse. Mañana tengo vuelo temprano. Mi esposa se siente mal. Tengo una reunión urgente. Mentiras piadosas para huir del olor a fracaso que emanaba de mi familia. En menos de media hora, la gran fiesta de cumpleaños se había reducido a 3 personas sentadas frente a una mesa llena de botellas que ya nadie iba a beber. Beatriz, Carlos y Camila. Pero el golpe final, el verdadero gancho al hígado, llegó con la cuenta. Como la reservación VIP se canceló, el sistema del hotel automáticamente generó el cobro de lo consumido hasta el momento y exigió el pago por adelantado para seguir sirviéndoles en el bar. Es política de la empresa para clientes de alto riesgo. Y vaya que ellos eran de riesgo. Vi al jefe de meseros acercarse con la terminal bancaria y la carpeta de piel con la cuenta. Carlos, tratando de mantener un poco de dignidad frente a los pocos curiosos que quedaban, sacó su cartera. Lo vi sacar su tarjeta negra, esa tarjeta que brillaba tanto como su ego. La entregó con un gesto despectivo, sin siquiera mirar el monto. El mesero insertó la tarjeta. Esperó. En la pantalla del monitor, vi el gesto del mesero. Negó con la cabeza. Devolvió la tarjeta. Rechazada. Carlos se rió, una risa nerviosa. Se limpió el sudor de la frente. Debe ser el chip, seguramente dijo. Sacó otra tarjeta, una dorada. La pasó, rechazada. La compostura de Carlos se rompió. Empezó a golpear la terminal contra la mesa. Sacó una tercera tarjeta, la corporativa de su empresa. La pasó con desesperación, rezando a un Dios en el que no cree. Rechazada. Lo que Carlos no sabía, lo que no podía saber, es que el banco emisor de sus tarjetas tiene una cláusula de seguridad muy estricta. Y da la casualidad de que mi grupo empresarial es uno de los inversores mayoritarios de ese banco. Cuando se reporta una actividad sospechosa o un riesgo de insolvencia grave asociado a un cliente que está siendo investigado por fraude, una investigación que mis abogados aceleraron esa misma mañana, el sistema congela las líneas de crédito preventivamente. Carlos estaba en cero. La escena que siguió fue patética. Vi a mi yerno, el hombre que me había llamado muerta de hambre hace una hora, sacando su teléfono desesperado. Empezó a hacer llamadas, una tras otra. Seguramente llamaba a esos mismos amigos que acababan de irse. Préstame efectivo. Tengo un problema con el banco. Te pago mañana. Nadie contestó. O si contestaron, le dijeron que no. Porque el dinero es cobarde y huye de la gente que huele a desesperación. Beatriz perdió los estribos por completo. La máscara de dama de sociedad se cayó y dejó ver a la mujer vulgar que lleva dentro. Empezó a gritarle al mesero, manoteando,
acusándolos de rateros, de tener las máquinas trucadas. Se le corrió el rímel por las mejillas. Se veía pequeña, arrugada y vencida. Tuvieron que vaciar sus bolsillos. Vi a Camila sacar los billetes que traía en su bolso. Vi a Carlos contar monedas. Tuvieron que dejar el reloj de Carlos, ese reloj suizo falso que él jura que es auténtico, como garantía para que los dejaran irse sin llamar a la policía. Y Camila, mi pobre Camila, ella no gritaba, no hacía llamadas. Estaba sentada en la orilla de la silla, con la mirada perdida en el vacío, viendo cómo su castillo de naipes se derrumbaba por falta de fondos. Por primera vez en años, no tenía el escudo del dinero de su marido para protegerse. Estaba desnuda ante la realidad. Me recargué en mi sillón, sintiendo una mezcla de satisfacción y una tristeza profunda. Habían querido humillarme por no tener dinero para pagar una cena, y ahora eran ellos los que no tenían ni para pagar el agua que se habían bebido. La justicia poética es la más dulce, pero también deja un sabor extraño en la boca. Apagué el monitor, ya había visto suficiente. El espectáculo había terminado. Ahora comenzaba la verdadera caída. Y yo tenía que estar lista para cuando vinieran a tocar mi puerta, porque sabía que vendrían. Siempre vuelven cuando tienen hambre, pero esta vez, la cocina estaba cerrada. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta de mi oficina volviera a sonar. No era el toque firme de Mateo, era un toque débil, vacilante, casi como si quien estuviera del otro lado tuviera miedo de lo que encontraría al entrar. Miré uno de los monitores. Era Camila. Había dejado a su marido y a su suegra peleando por las sobras de su dignidad en el bar y había corrido a buscarme. La vi discutir con mi secretaria en la entrada, moviendo las manos con desesperación, señalando la puerta, seguramente gritando que era mi hija, que tenía derecho a pasar. Mateo, que estaba dentro conmigo, me miró esperando una orden. «Déjala entrar, Mateo», dije, girando mi silla para quedar de frente a la puerta. «Pero quédate aquí. No quiero estar sola con ella». Mateo asintió y abrió la puerta. Camila entró como un huracán de angustia. Ya no quedaba nada de la mujer altiva que me había corrido del vestíbulo. El maquillaje se le había corrido por las lágrimas, dejando surcos negros en sus mejillas. El peinado perfecto estaba deshecho. Parecía una niña pequeña que se ha perdido en el supermercado, asustada y vulnerable. Al verme sentada detrás del escritorio de caoba, con la ciudad iluminada a mis espaldas, Camila se derrumbó, corrió hacia mí y se tiró al suelo, de rodillas, aferrándose a mis piernas como si yo fuera su única tabla de salvación en medio de un naufragio. «Mamá, mamita, perdóname», lloraba ella, empapando mi falda con sus lágrimas. «Por favor, tienes que perdonarme. No sabía. Te juro por Dios que no sabía que todo esto era tuyo». Me quedé quieta. No la abracé. No le acaricié el cabello como solía hacer cuando era niña y venía llorando porque se había raspado una rodilla. Mis manos se quedaron firmes sobre los brazos del sillón. Miré su cabeza agachada y sentí una tristeza profunda, pero también una claridad dolorosa. «Levántate, Camila», dije con voz seca. «No te arrastres. Ya te arrastraste suficiente ante tu marido allá abajo». Ella levantó la cara, sorprendida por mi frialdad. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Mamá, no digas eso. Tú no entiendes». Empezó a hablar rápido, atropellándose con las palabras. «Ellos me presionan mucho. Beatriz es terrible. Siempre me está criticando. Siempre me dice que no soy suficiente para Carlos. Y Carlos, él se pone agresivo si no hago lo que dice». «Tenía miedo, mamá. Me obligaron a tratarte así. Yo te quiero, eres mi madre. Solo quería que ellos me aceptaran. Tienes que entenderme». La escuché en silencio, dejando que soltara todas sus excusas. Cada palabra que decía era un clavo más en el ataúd de nuestra relación. Me obligaron, tenía miedo, no sabía. Cuando finalmente se calló para tomar aire, esperando que yo me ablandara, esperando que la madre sacrificada de siempre apareciera para consolarla y decirle que no pasaba nada, me incliné hacia adelante. «¿Terminaste?», pregunté. Camila asintió, sorbiendo la nariz, con un brillo de esperanza en los ojos. «Entonces escúchame tú a mí», dije, clavando mis ojos en los suyos. «Dices que no sabías que el hotel era mío. Y te creo, pero esa es justamente la razón por la que no puedo perdonarte.
Camila frunció el ceño, confundida. ¿Qué? No entiendo. Si hubieras sabido que yo tenía dinero, me habrías tratado como a una reina. Continué, hablando despacio para que entendiera bien. Me habrías sentado en la cabecera de la mesa, me habrías defendido de los insultos de tu suegra, pero no lo hiciste porque pensaste que yo era pobre, pensaste que yo no valía nada. Tu respeto tiene un precio, Camila, y yo no alcanzaba a cubrirlo hasta hace 10 minutos. Mamá, no. Eso no es cierto. Intentó protestar, pero la interrumpí alzando una mano. No me mientas, no ahora. Mírate, hija, estás llorando, sí. Estás desesperada, sí. Pero no estás llorando porque me lastimaste. No estás llorando porque rompieron mi pastel o porque me humillaron frente a 100 personas. Estás llorando porque acabas de darte cuenta de que la gallina de los huevos de oro era yo. Estás llorando porque tienes miedo de perder la herencia, de perder el respaldo, de tener que volver a vivir como vivíamos antes. Camila se quedó helada. Abrió la boca para negar, pero cerró los labios al instante. Sabía que yo tenía razón. La verdad estaba ahí, desnuda y fea entre nosotras. Me levanté del sillón y caminé hacia el ventanal. Miré las luces de la ciudad, esa ciudad que me había costado tanto conquistar. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Pregunté sin voltear a verla. No es que te avergüences de mis zapatos viejos, es que permitiste que un hombre me pusiera la mano encima. Vi cómo Carlos me jaloneaba, vi cómo me lastimaba. Y tú miraste hacia otro lado. Preferiste proteger tu estatus de esposa sumisa antes que proteger la integridad física de tu madre. Eso, Camila, no es miedo. Eso es cobardía. Y la cobardía es una elección. Me giré para enfrentarla una última vez. Ella seguía de rodillas, pero ya no lloraba. Me miraba con una mezcla de asombro y terror, como si estuviera viendo a una desconocida. Mamá, por favor, dame otra oportunidad. Voy a dejar a Carlos. Me voy a divorciar. Vuelvo a casa contigo. Te prometo que todo será diferente. Negué con la cabeza lentamente. No, Camila, tu cuarto en mi casa ya no es tu cuarto. Ahora es un almacén. Y tú ya eres una mujer adulta. Tomaste tus decisiones. Elegiste tu familia. Me acerqué a ella. Me agaché un poco. No para ayudarla a levantarse, sino para decirle lo último que tenía que decirle, mirándola directamente al alma. Te puedo perdonar por el pastel roto, hija. Al fin y al cabo, era solo harina y azúcar. Pero no te puedo perdonar por haber dejado que otros pisotearan a tu madre, sin atreverte a levantar la voz. No te perdono el silencio. Me enderecé y volví a mi escritorio. Vete, Camila, no hagas esperar a tu marido. Él te necesita ahora más que nunca para pagar la cuenta. Camila se quedó ahí unos segundos más, esperando un milagro que no iba a ocurrir. Luego, lentamente, con movimientos pesados como si llevara plomo en los huesos, se levantó. Se alisó el vestido rojo, se limpió la cara con el dorso de la mano y me miró una última vez. En sus ojos vi la certeza absoluta de la pérdida. Había perdido no solo el dinero, sino el único amor incondicional que había tenido en su vida. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Mateo le abrió sin decir una palabra. «Adiós, mamá», susurró ella antes de salir. «Adiós, Camila». Respondí al aire vacío. La puerta se cerró suavemente. El silencio volvió a llenar la oficina, pero esta vez no se sentía pesado. Se sentía limpio. Se sentía como el aire fresco después de una tormenta larga y destructiva. Me senté en mi sillón y respiré hondo. Me dolía el pecho, sí, pero era un dolor necesario. El dolor de una herida que por fin ha sido desinfectada y puede empezar a sanar. Han pasado varias semanas desde esa noche y, como siempre sucede en los negocios, las noticias vuelan más rápido que el viento. El rumor de lo que pasó en el vestíbulo del Gran Hotel Imperial se esparció como pólvora seca. No tuve que hacer mucho para que la justicia llegara. Solo me senté a esperar y dejé que la gravedad hiciera su trabajo. Carlos perdió 3 contratos importantes esa misma semana. Resulta que a los inversionistas serios no les gusta confiar su capital a un hombre que agrede a mujeres mayores y cuyas tarjetas de crédito son rechazadas en público. La confianza es un cristal muy frágil, y él mismo se encargó de romperlo. Además, dio la casualidad de que las oficinas de su empresa estaban en un edificio corporativo
que también forma parte de mi portafolio de propiedades. Cuando llegó la fecha de renovación del contrato de arrendamiento, mi administrador simplemente le envió un correo formal informándole que el espacio ya no estaba disponible para su renovación. Sin oficina, sin crédito bancario y con la reputación por los suelos, su pequeña empresa de papel se desmoronó en cuestión de días. Doña Beatriz no corrió con mejor suerte. El círculo social al que tanto se aferraba, esas amistades de plástico que ella cultivaba con tanto esmero, la escupió de inmediato. La gente rica perdona muchas cosas, perdona la avaricia y a veces hasta el crimen, pero no perdona el ridículo ni la vulgaridad. Dejó de recibir invitaciones a los desayunos de caridad. Sus amigas del club de jardinería de repente estaban muy ocupadas para contestarle el teléfono. Se quedó sola en su casa grande y fría, rodeada de muebles Luis XV que ya no podía pagar y de un silencio que le recordaba a gritos su nueva realidad. Y como siempre pasa cuando el dinero sale por la puerta, el amor, o lo que ellos llamaban amor, saltó por la ventana sin mirar atrás. Me enteré por Mateo, que tiene oídos en todas partes, que la casa de mis consuegros se convirtió en un campo de batalla. Los gritos y los reproches se escuchaban hasta la calle. Se culparon el uno al otro de su desgracia. Y, por supuesto, buscaron a alguien más débil para cargar con el peso de su fracaso. Adivinen quién fue la elegida. Camila. Le echaron en cara cada desgracia. Le dijeron que por su culpa, por traer a su madre conflictiva y mentirosa, habían perdido su estatus. Le dijeron que ella traía la mala suerte en la sangre. Mi hija se convirtió en el saco de boxeo de sus frustraciones, recibiendo insultos diarios por no haber sabido explotar mejor la mina de oro que tenían enfrente. Ayer por la tarde, el timbre de mi casa sonó. Era un sonido largo, insistente. Fui a abrir. Ahí estaba Camila. Tenía 2 maletas grandes a sus pies y los ojos hinchados de tanto llorar. Se veía más delgada, más pálida, sin rastro del glamour prestado que solía exhibir. «Mamá», dijo ella con voz quebrada al verme tras la reja. «Ya no aguanto más. Me voy a divorciar. Carlos me corrió de la casa. Me dijo que soy un estorbo y que ya no le sirvo para nada». Intentó empujar la puerta para entrar, dando por hecho que su habitación estaría lista, con las sábanas limpias y la comida caliente, como siempre había sido. Esperaba encontrar el refugio incondicional que tantas veces despreció. Pero la puerta no cedió. Había cambiado la cerradura hacía 2 días. Camila me miró, confundida, empujando la madera inútilmente. «La llave no entra, mamá. Abre, por favor. Traigo mis cosas. Vengo a quedarme». La miré a través de los barrotes negros de seguridad. Me dolió. Claro que me dolió. Es mi hija. Es la niña que peiné y cuidé. Mis entrañas de madre gritaban que le abriera, que la metiera a mi cama, que le hiciera una sopa de fideos y le dijera que todo iba a estar bien. Pero la madre protectora ya no estaba al mando. Ahora estaba la madre que enseña, la madre que ama de verdad. «No vas a vivir aquí, Camila», le dije suavemente, pero con una firmeza que no admitía discusión. Ella soltó el asa de las maletas, incrédula. Dio un paso atrás como si la hubiera golpeado. «¿Qué? ¿Me vas a dejar en la calle? Soy tu hija. Soy tu sangre. Eres mi hija, y precisamente por eso no voy a dejar que te escondas aquí a lamerte las heridas. Si te dejo entrar ahora, no vas a aprender nada. Vas a esperar a que yo te resuelva la vida otra vez, a que mi dinero tape tus errores, y yo no soy eterna, Camila. Necesito saber que podrás sobrevivir cuando yo no esté». Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué un pequeño sobre amarillo. Lo pasé por entre los barrotes de la reja. «Tómalo», dije. Camila lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Adentro había una libreta de ahorros con una cantidad modesta. No eran millones, no era una herencia anticipada. Era lo suficiente para rentar un departamento pequeño, comprar comida sencilla para 2 meses y moverse en transporte público mientras buscaba trabajo. «Ese dinero es tuyo. Es lo que ahorré peso a peso para ti cuando naciste, vendiendo ropa ajena. Úsalo para empezar de cero. Búscate un techo propio. Búscate un trabajo real. Aprende cuánto cuesta el kilo de tortillas y cuánto cuesta ganarse el respeto de la gente sin un apellido prestado». «Pero mamá, yo no sé hacer nada», lloró ella, abrazando la libreta como si fuera un salvavidas.
Yo empecé con una máquina de coser vieja, un bebé en la espalda y el corazón roto. Tú tienes una ventaja que yo no tuve. ¿Cuál? Preguntó ella, secándose las lágrimas con rabia, mirándome como si fuera su enemiga. Que ahora sabes la verdad. Sabes que el mundo no te debe nada y que las apariencias no te van a dar de comer. Camila me miró largamente. En sus ojos vi una mezcla de odio, miedo y asombro. Agarró sus maletas con fuerza, apretó la libreta de ahorros contra su pecho y dio un paso atrás. Eres dura, mamá, dijo ella. La vida es más dura, hija, y yo te quiero demasiado como para dejarte ser débil. La vi darse la vuelta y caminar hacia la parada del autobús, arrastrando sus maletas pesadas por la banqueta irregular. No le ofrecí llevarla, no le grité que la llamaría. Cerré la puerta de madera y pasé el cerrojo nuevo con un clic sonoro. Me recargué contra la puerta fría y cerré los ojos. No lloré. Sentí una paz extraña y dolorosa en el pecho. Había cortado el cordón umbilical por segunda vez. La primera fue para darle la vida física. Esta segunda vez fue para darle la oportunidad de tener una vida propia, real y digna. La justicia no siempre es un castigo que cae del cielo. A veces, la justicia es simplemente dejar que cada quien cargue con el peso exacto de sus propias decisiones. Y esa, mis queridos amigos, es la lección más cara que he pagado, pero también la más necesaria. Esta noche, la Ciudad de México brilla de una manera especial desde aquí arriba. Estoy sentada en la mejor mesa del Gran Hotel Imperial, esa que está justo al lado del ventanal panorámico, donde las luces de los edificios parecen un mar de estrellas que se extiende hasta el infinito. Frente a mí no hay banquetes exagerados ni botellas de champán que no me voy a beber. Solo hay una taza de café de olla, humeante y aromático, y un plato de porcelana fina con una rebanada de pastel de nuez. Jean Paul, el chef, se pasó toda la tarde intentando recrear la receta de mi abuela. Se acercó hace un rato, nervioso, esperando mi veredicto. Probé el primer bocado y cerré los ojos. Sabe a canela, sabe a vainilla y a nuez tostada. Sabe a mi cocina vieja, sabe a mi hogar. Le sonreí y le dije que estaba perfecto. Y es la verdad. Miro la silla vacía frente a mí. Muchos pensarían que es una imagen triste. Una mujer de 62 años, viuda, cenando sola en su propio hotel mientras su hija empieza una vida difícil en algún lugar de esta inmensa ciudad. La sociedad nos ha enseñado que una mujer sin familia a su lado es una mujer incompleta, una mujer que falló. Pero se equivocan. Esta soledad no pesa. Esta soledad es ligera como una pluma. Es el silencio bendito que queda después de que se apaga un ruido molesto que llevabas años soportando. No extraño las risas falsas de Beatriz. No extraño la arrogancia de Carlos. Y aunque me duela admitirlo, en este momento, tampoco extraño la cobardía de Camila. Extraño a la hija que pude haber tenido, no a la mujer en la que se convirtió. Hoy, mientras termino mi café, quiero hablarles a ustedes, a los que me han acompañado en este viaje desde la puerta giratoria hasta esta mesa. Quiero dejarles 4 verdades que me costó sangre y lágrimas aprender, para que ustedes no tengan que pagar el mismo precio. A todas las madres que me escuchan, por favor, grábense esto en el alma. El amor incondicional no significa sacrificio total. No se quiten el pan de la boca para dárselo a hijos que no valoran el trigo. Guarden algo para ustedes. Protejan su patrimonio, su dinero y sus límites. Una madre con recursos y dignidad puede ayudar mucho más que una madre que se ha dejado saquear por el amor ciego. No permitan que sus hijos las traten como un cajero automático o como un mueble viejo. Su respeto es la mejor herencia que les pueden dejar. A los hijos, si hay alguno escuchando, no cometan el error de Camila. No cambien sus raíces por unas ramas doradas que se rompen con el primer viento. No se avergüencen de las manos callosas de sus padres, ni de su ropa sencilla, ni de su forma de hablar. Esas manos construyeron el piso sobre el que ustedes caminan ahora. Si niegan su origen para complacer a una pareja o a una sociedad plástica, terminarán siendo nadie. Un árbol sin raíces se seca, no importa cuánto lo adornen. Y sobre la avaricia, miren a mi familia política. La avaricia es un ácido que corroe el envase que lo contiene. Beatriz y Carlos querían tanto parecer ricos que terminaron pobres de dinero y de espíritu. Creyeron que la felicidad era una tarjeta de crédito sin límite, y descubrieron muy tarde que la verdadera riqueza es poder dormir tranquilo por las noches, sabiendo que lo que tienes es tuyo y es real.
La ambición es buena, te mueve. La avaricia te paraliza y te destruye. Finalmente, a los que están en un matrimonio, o piensan estarlo, el respeto a la familia de tu pareja es el respeto a tu pareja misma. No puedes decir que amas a tu esposa si tratas a su madre como basura, y no puedes decir que te amas a ti misma si permites que tu esposo humille a la mujer que te dio la vida. El amor que exige sumisión y desprecio hacia los tuyos no es amor, es secuestro. Salgan de ahí antes de que pierdan su identidad. Me levanto de la mesa y camino hacia el ventanal. Mi reflejo en el cristal me devuelve la mirada. Veo a Rosaura, veo a la costurera, veo a la viuda, veo a la dueña. Todas ellas soy yo. Me aliso el vestido negro, ese mismo vestido que fue motivo de burla y que ahora es mi armadura de gala. Me siento completa. Me siento en paz. Amigos míos, gracias por escuchar mi historia. Y recuerden esto cada vez que salgan a la calle. No permitan jamás que nadie les ponga una etiqueta de precio basada en la ropa que llevan puesta o en el coche que manejan. Ustedes son invaluables siempre y cuando sepan quiénes son y no bajen la cabeza ante nadie. Soy Rosaura Méndez. Y esta noche, la cena corre por mi cuenta. Buenas noches. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan de la decisión final de doña Rosaura? ¿Creen que fue demasiado dura o hizo lo correcto para que su hija aprendiera la lección de vida? Si estuvieran en sus zapatos, ¿habrían actuado igual o le habrían dado otra oportunidad? Escríbanme su opinión aquí abajo en los comentarios. Créanme que me tomo el tiempo de leer cada una de sus palabras. Si esta historia les tocó el corazón o los hizo reflexionar, no olviden dejarnos un me gusta, compartir el video con su familia y suscribirse al canal para no perderse los próximos relatos. Nos escuchamos en la siguiente historia. Esto es Historias del Suspiro, acompañándote a través de los años para encontrar la paz y la fuerza que vive en tu alma.